Entonces, vamos a continuar con esta unidad de ecología que empezamos a ver. Ayer estuvimos viendo distintas características o distintos patrones de una población. Hoy día vamos a seguir avanzando un poquito más. Y vamos a ver un concepto sumamente importante, que es el concepto de nicho ecológico. ¿Qué es esto? Primero, vamos a tener que diferenciarlo del hábitat. Antes, en un principio, es como que se consideraba que era lo mismo, se creía que hábitat es lo mismo que nicho, pero la realidad es que no es así. Es decir, tiene muchas diferencias. Cuando nosotros hablamos de hábitat, hablamos únicamente del lugar físico en el que vive una población, ¿sí? Es decir, de hecho, el mismo hábitat, el mismo territorio, puede servirle de nicho a distintas especies o a distintas poblaciones. Entonces, cuando nosotros nos referimos a hábitat, es puntualmente el lugar físico nada más. Por ejemplo, ahí tienen un ejemplo de las garzas. ¿Cuál es su hábitat? Un pantano. Listo. Ahora, cuando yo hablo del concepto de nicho, hablo de un concepto más amplio. De hecho, lo primero que tengo que saber es que son las variables abióticas y bióticas con las cuales interactúa la población. Entonces no depende de una sola cosa el nicho, ¿sí? Es decir, cuando yo hablo de nicho, yo dependo de distintas cosas, dependo de distintos factores con los que interviene esa población, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo que tener en cuenta cuando hablo de nicho, a dónde anida, ¿sí? Qué tipo de vivienda hace, cómo se alimenta, cuándo se alimenta siempre igual o cambia estacionalmente su alimentación, cuándo es la época de celo, es decir, cómo interactúa esa población con factores abióticos y bióticos. Entonces el nicho es un concepto más amplio. Y una de las características que tiene es que no es estático. El hábitat generalmente es un territorio, es un lugar estático. Pero si yo me refiero al nicho, el nicho tiene la particularidad de que cambia. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo cambia? Y porque piensen una cosa, puede que, por ejemplo, haya poblaciones que cambien su forma de alimentarse estacionalmente, por ejemplo, o su forma de anidar, o que cambien, no sé, su forma de alimentarse o que se alimenten de distintas cosas, depende de la hora del día. Entonces, cuando yo hablo de nicho, hablo de un concepto más amplio, hablo de interacciones, conjuntos de factores bióticos y abióticos con los que va a interactuar mi población. Entonces ya vamos a ver que el nicho, a su vez, es un concepto que se usa para después, enseguida, o si no alcanzamos hoy la semana que viene, después van a ver que la realidad es que el concepto de nicho ecológico también hace referencia a lo que es un nicho real y un nicho fundamental o teórico. Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que a mí me importa que quede en esta parte es el tema de que no es lo mismo el hábitat que el nicho, ¿sí? Cuando yo hablo de hábitat, hablo solo del lugar físico. En un mismo hábitat, en un mismo territorio, puede existir distintos nichos. Es decir, que distintas poblaciones tengan distintos nichos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que ayer estuvimos viendo el tema del crecimiento logístico? Y uno de los factores que yo les mencioné sobre el crecimiento logístico es la capacidad de carga. Les dije que esa capacidad de carga, ¿alguien se acuerda cómo era la definición de la capacidad de carga? Ahí la tienen. ¿Cuál era la definición de capacidad de carga? Era el número total de individuos que el ambiente podía soportar. Eso es la capacidad de carga. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, ¿y de qué depende? Principalmente de los recursos depende la capacidad de carga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de recursos, y bueno, depende qué especie consideremos, será qué recursos tengamos en cuenta. Que es eso, si estoy hablando de animales, el lugar para refugiarse, el alimento, si estoy hablando de las plantas, la presencia de luz, la cantidad de agua que haya, los nutrientes que haya, ¿sí? Pero sí es importante que entiendan que la capacidad de carga la impone el ambiente. Por eso nosotros lo definimos como el número total de individuos que un ambiente puede sustentar o soportar. Entonces, está dado por el ambiente. Entonces, si ustedes se fijan, esta es la gráfica que vimos ayer
del crecimiento logístico, donde era un tipo de crecimiento que al principio se hacía lento, después se hacía abrupto, pero fíjense que cuando yo me empezaba a acercar a la capacidad de carga, ese crecimiento se volvía constante. Entonces, esto es lo que llamamos capacidad de carga. Claramente, si yo excedo mi capacidad de carga, ¿qué es lo que va a empezar a pasar? ¿Qué va a empezar a pasar si excedo la capacidad de carga? ¿Qué piensan? La población Falta de recursos, ¿no? crece También. más. Se agotan los recursos. Se agotan los recursos. Y si me estoy quedando sin recursos, ¿qué van a empezar a hacer los individuos de esa población? Piensen. Competir por ellos. Van a disminuir competición. Van a disminuir principalmente, uno, porque no hay recursos, porque los superé, y otro, porque lo poco que hay lo quiero para mí. Entonces va a haber también una disminución producto de la competencia. Y así se da lo que se llama competencia intraespecífica. ¿Qué quiere decir intraespecífica? ¿Entre individuos de qué? ¿De la misma especie o de distintas especies? De distintas De la especies. misma especie. De la misma especie. La competencia intraespecífica es cuando yo compito con individuos de mi misma especie. Les doy un ejemplo con esto, perdón. Por ejemplo, hay una polilla que se llama polilla del roble, que tiene la particularidad, se llama en nombre científico limantría, que tiene la particularidad de que crecen muy rápido la población, pero crece tan rápido que los adultos se consumen todos los alimentos antes de que la oruga pueda hacer metamorfosis y transformarse en un adulto. Entonces, como que el adulto le saca toda la comida a las orugas, vendría a ser, a los inmaduros. Entonces, esto es un ejemplo de que cuando yo hablo de una población, no solamente dependo del potencial reproductivo que tenga esa población, sino también de la relación con su entorno. Porque si los adultos están comiendo todo el alimento, está buenísimo que tenga buen potencial reproductivo, pero no me sirve de nada porque la mayoría se mueren. La mayoría de los inmaduros, de las orugas inmaduras, se mueren producto de esta competencia intraespecífica que hay entre orugas para ver quién se queda con el poco alimento que quedó. Entonces, en este caso, la competencia intraespecífica conduce como a una muerte masiva de organismos inmaduros, de orugas. Entonces, los que llegan a adultos, los individuos que llegan a adultos, a polilla diríamos, no siempre son los más aptos, sino que muchas veces son los que sobrevivieron, por ejemplo, por principalmente causas azarosas, es decir, principalmente por causa de azar. Entonces, la competencia intraespecífica claramente va a empezar cuando los recursos se estén agotando. ¿Sí? Entonces, si yo supero esta capacidad de carga de la que estoy hablando, y claramente lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a competir por lo poco que queda. Entonces, si empiezo a competir, lo que va a ocurrir es que la población va a empezar a decrecer. Fíjense un poco lo que yo les estaba diciendo recién. La población de organismos inmaduros de polilla empieza a decrecer producto de que empiezan a competir entre ellos para ver, porque los adultos se han comido todo. Entonces, lo poco que queda, tenemos que ver quién lo come. Entonces, fíjense que en ese caso, a la población, en ese ejemplo que les estoy dando, no solamente importa mi potencial reproductivo, sino también importa cómo me relacione con el entorno. Es decir, está buenísimo que tengan mucho potencial reproductivo, pero los adultos se están comiendo todo. Entonces, ¿de qué me sirve tener tantos descendientes si no van a sobrevivir? Entonces, siempre hay que tener en cuenta las dos cosas. Es decir, que tenga buen potencial reproductivo, pero también que alcancen los recursos para todo. Porque si no pasa esto. Es decir, hay menos recursos de individuos que hay presentes. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Sí. Vamos entonces con crecimiento logístico versus exponencial. Eso lo estuvimos hablando un poquito ayer. ¿Alguien se acuerda cuál era la diferencia entre el crecimiento logístico y el exponencial? Ayer estuvimos mencionando sobre esto, estuvimos hablando sobre esto un poco. Creo que era que si era logístico, si había aumento de población, había, o sea, como que se mantenía igual la tasa de crecimiento, pero si había crecimiento exponencial,
al aumentar la población disminuía la tasa de crecimiento, una Miren, cosa así. fíjense, ahí tenemos las diferencias más importantes entre el crecimiento logístico y el crecimiento exponencial. ¿Mm? Claramente vemos que el crecimiento logístico tiene esta curva que se llama curva S, y el crecimiento exponencial tiene esta curva que se llama curva J. Desde ya, en este tipo de crecimiento, que es el exponencial, que por ejemplo lo vimos en individuos que tienen, ¿qué tipo de estrategia? R. Muy bien, perfecto, individuos con estrategia R. Por ejemplo, podemos hablar de microorganismos en el laboratorio, especies que son de tipo invasoras, también en la población humana. Vemos que el número de individuos se incrementa, pero la tasa per cápita no cambia aunque la población se vuelva más grande. Porque la realidad es que no depende del número de individuos. Es decir, fíjense que acá tengo la fórmula que habíamos visto ayer. Esto es variación del número de individuos en el tiempo, es decir, en la tasa de crecimiento. Y esta tasa de crecimiento per cápita, en el crecimiento exponencial, es constante, no cambia, por más que la población se vuelva cada vez más grande. Porque claramente yo acá tengo un aumento muy brusco de la población. Ahora, fíjense lo que pasa en el crecimiento logístico. En el crecimiento logístico, yo dependía, como dijimos recién, de una capacidad de carga. Entonces, al principio yo tengo un crecimiento más lento, después hay un crecimiento abrupto, y cuando me empiezo a acercar a la capacidad de carga, mi crecimiento se vuelve constante. Ahora, cuando yo analizo este tipo de crecimiento, ¿qué individuos, quiénes tenían este tipo de crecimiento? ¿Con qué estrategia? Con la K. Perfecto, individuos con estrategia K. Yo acá puedo notar que pasa lo contrario a lo que vimos recién. Es decir, a medida que la población va creciendo y aumentando en su tamaño, la tasa de crecimiento per cápita va disminuyendo. Es decir, esto va disminuyendo. Esto que tienen acá, que es K menos N dividido K, K se refiere a capacidad de carga, N al número total de individuos dividido K, me da una idea de cuántos individuos faltan para completar, diríamos, la capacidad de carga. Es decir, cuántos individuos el ambiente puede soportar más para completar la capacidad de carga. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que esto no se parece, diríamos, a lo que vimos recién acá. Porque acá, a medida que la población va creciendo en tamaño, la tasa de crecimiento per cápita, perdón, va disminuyendo cada vez más. ¿Por qué? Porque ¿de qué dependo acá? ¿Por qué la tasa de crecimiento per cápita disminuye a medida que la población va creciendo acá? ¿Qué va pasando? Por la capacidad de carga. ¿Qué se van agotando? Recursos. Exacto. Entonces, la principal diferencia que existe entre los dos tipos de crecimiento es esto que acabamos de ver. Acá yo aumento la capacidad de carga, aumento el número de individuos y siempre el crecimiento per cápita es igual. No Dani, pero también hay recursos, ¿o no? O sea, no tendría que depender de pero, la capacidad de carga. pero pensá una cosa, ¿cuál es la diferencia entre esto y esto? Lo dijimos ayer, ¿cómo son los recursos acá? Que por eso pueden crecer hasta que eso pasa. ¿Cómo son? Ilimitados. Muy abundantes. En el crecimiento exponencial, de hecho existe el crecimiento exponencial, cuando los recursos son muy abundantes. Entonces puedes crecer, 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 crecer. De hecho es lo que yo les decía ayer, el crecimiento exponencial va a surgir o va a ocurrir hasta que los recursos se agoten. Entonces, claramente los recursos en el crecimiento de tipo exponencial son muy abundantes. Es como yo les decía ayer, estoy en un laboratorio y le meto nitrógeno. ¿Quiere nitrógeno? Le doy nitrógeno a la bacteria. ¿Quiere carbono? Le doy carbono. ¿Quiere temperatura tal? Le doy la temperatura. Entonces tiene recursos muy abundantes. Pero acá, en este tipo de crecimiento, que es el crecimiento logístico, como yo tengo una capacidad máxima que el ambiente me impone,
Cuando yo me empiezo a acercar a esa capacidad máxima, que como dijimos recién está dado principalmente por los recursos, por el agua, por la luz, por los nutrientes, por el refugio, cuando yo me empiezo a acercar a esta capacidad de carga, el ambiente me empieza a poner un freno. ¿Se entiende? Por eso esta fórmula que tienen acá, K menos N dividido K, me está indicando cuántos organismos más puedo incorporar hasta llegar a la capacidad de carga. Es decir, hasta cuántos más me permite antes de que se sature y se llegue al límite. Entonces, este tipo de crecimiento, a medida que la población va creciendo o el número de individuos va creciendo, la tasa de crecimiento per cápita va disminuyendo. En cambio acá no. Acá la tasa de crecimiento per cápita no cambia a pesar de que la población vaya creciendo en número. Entonces, estas son diferencias como las más importantes entre un crecimiento y el otro. Acá lo que me juega en contra es justamente la capacidad de carga. El ambiente me está imponiendo un límite. Acá no existe una capacidad de carga. Entonces, acá, mi principal factor que me impone es la capacidad de carga. ¿Se entiende? Esperen que alguien escribió en el chat y si estoy compartiendo no veo. Esperen. ¿Cómo se le pone un valor numérico a la capacidad de carga? No, la realidad es que el valor numérico se saca en base a datos poblacionales. Es decir, vos decís, bueno, ¿cuántos individuos hay presentes en tu población? Y se saca según el tipo de población qué capacidad de carga hay o cuántos podría soportar el ambiente. Estos son datos que se analizan, como te digo, cuando uno estudia ecología, es ecólogo y lo estudia en profundidad, se sabe que distintas poblaciones o en distintos lugares, porque recuerden que hay que tener muchas cosas en cuenta, hay distintas capacidades de carga. También depende, chicos, del clima, depende del lugar del que esté considerando, depende de... Es decir, hay muchos factores que influyen en la capacidad de carga. Puede que un año tenga más recursos y que al año siguiente tenga otro. Entonces la capacidad de carga va a cambiar. ¿Sí? Supongamos que un año hay mucha agua y el año que viene hay una sequía espantosa. Y claramente la capacidad de carga no va a ser la misma. Ese valor, no, a ver, los ecólogos dentro de la población que se considere y del lugar donde se considere, se tiene una idea o una referencia, pero no es que a vos te van a hacer calcular la capacidad de carga. ¿Sí? De hecho, generalmente no les hacen ni calcular el crecimiento, por ahí sí les piden, les dan el número de individuos o les dan la tasa de crecimiento per cápita, pero no te van a hacer calcular la capacidad de carga. Si te hacen calcular algo es la tasa de crecimiento. ¿Se entiende? ¿Vos, Cami, que me preguntaste? Bien. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Dispersión y migración. ¿Qué es esto? Recuerden que seguimos analizando un poquito a las poblaciones. Y vamos a ver qué diferencia hay entre la dispersión y la migración. La dispersión es el alejamiento de algunos individuos respecto de otros. La particularidad que tiene la dispersión es que los individuos se van en conjuntos, pero en distintas direcciones. La migración es el movimiento masivo de los organismos de una especie de una localidad a otra. La particularidad que tiene es que se van en conjunto, pero en la misma dirección. Por ejemplo, un ejemplo de migración podría ser, por ejemplo, los desplazamientos intercontinentales que hacen las aves. Se van en conjunto hacia una misma dirección, por ejemplo, de un continente al otro. Ahora, en el caso de la dispersión, existe la dispersión activa y la dispersión pasiva. ¿Qué quiere decir la dispersión pasiva? Cuando la dispersión de los individuos se hace por agua, por aire, es decir, hay algo que los dispersa. Mientras que la dispersión activa son los individuos los que emprenden ese desplazamiento, por vuelo, caminando, nadando, dependiendo del individuo. ¿Qué sería un ejemplo de dispersión? Y, por ejemplo, las semillas de las plantas, que se dispersan por el agua, por el aire. También pueden ser, por ejemplo, las larvas de las estrellas de mar, que generalmente se alejan de sus progenitores. Entonces eso también es un tipo de dispersión. Por ejemplo, los cuises, cuando llegan a un estado determinado de su ciclo de vida, se separan de su familia, diríamos, y se van a buscar otro lugar a donde poder hacer su refugio. Entonces, claramente,
en esas dispersiones, la particularidad que tiene es que se van en distintas direcciones. Pero cuando yo hablo de una migración, hablo de que los individuos van en la misma dirección. Entonces, dentro de las dispersiones, puede ser que lo disperse el agua, que lo disperse el aire, por ejemplo, a las semillas de las plantas, y cuando yo hablo de una dispersión activa, hablo de que son los individuos los que emprenden ese desplazamiento, caminando, nadando, volando, dependiendo del individuo que considere. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí. ¿Por qué les parece que los individuos de una población pueden desplazarse de un lugar a otro, ya sea por dispersión o por migración? ¿Por qué les parece que pueden desplazarse? Y para buscar mejores recursos, o sea, menor cantidad de recursos, mejores condiciones Bien, va por ahí. Una, alimentarias o de vida. a ver, vamos por parte. Una sería porque ¿qué puede pasar con los recursos a donde ellos viven, donde ellos están? Y que se agoten. Que estén escasos. Y también como para bajar un poco la competencia, digamos. Muy bien. Otro es para bajar la competencia interespecífica. Es decir, puede que decidan o estén perdiendo en esa competencia y decidan viajar hacia otro lugar o desplazarse hacia otro lugar, o que los recursos estén escaseando. Entonces, como los recursos están escaseando, me tengo que ir a buscar comida, básicamente. ¿Sí? ¿Y qué otra cosa más puede ser? ¿Por qué se pueden Por desplazar? el clima, ¿o Muy no? bien, perfecto. Los cambios climáticos también pueden hacer que las especies o que las poblaciones se desplacen de un lugar a otro. ¿Sí? Entonces, claramente, cuando yo hablo de dispersión y migración, tengo que considerar especies o poblaciones, mejor dicho, en conjunto. La diferencia más importante entre una y la otra es que una se da en distintas direcciones y la otra se da en la misma dirección. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Bien, Sí, sí. perfecto. Vamos entonces a hablar del concepto de metapoblación. ¿Qué es esto? Si yo les defino como la metapoblación, son poblaciones divididas en subpoblaciones, es decir, en poblaciones más chiquititas, que han formado parches o manchones, pero que tienen algún grado de conexión. ¿Qué quiere decir esto? Miren, acá les hemos puesto una imagen donde, por ejemplo, vemos, fíjense, como manchones de poblaciones que están conectados entre sí de alguna manera. Acá también lo ven, fíjense cómo se han quedado conectadas, se han dividido como en subpoblaciones, ¿sí? Pero tienen un nivel de conexión. Estas metapoblaciones, que como les dije, es una población dividida en poblaciones más chicas, uno de los ejemplos que ustedes ven es el tema del lince ibérico. El lince ibérico se encuentra en el centro-sur de la península ibérica y puntualmente se encuentra en áreas remanentes del monte Mediterráneo. Entonces el lince ibérico es un ejemplo de esto dentro de estas metapoblaciones, es decir, hay como subpoblaciones que están conectadas entre sí, pero que son como subpoblaciones de una población más grande. Entonces, por eso les hemos puesto como esta gráfica o esta imagen representativa como de estas subpoblaciones que tienen una conexión entre sí. Pero originalmente eran una población completa, una población que se ha dividido como en poblaciones más pequeñas. ¿Se ¿Pero entiende? tienen las mismas características o varían en algunas cosas? Bueno, en realidad depende. La realidad es que depende, porque generalmente mantienen la mayor cantidad de las características, ¿sí? O sea, la gran mayoría de sus características las tienen en común, las siguen teniendo en común. Pero puede ser que en algunas cosas difieran, porque obviamente si estamos en territorios distintos, y probablemente no sean todos los territorios exactamente iguales, entonces puede que en algo difiramos, pero sin embargo tienen algún grado de conexión entre sí, es decir, todavía las seguimos considerando poblaciones, porque para considerarse poblaciones que tienen que ser de la misma que. Especie. Entonces, quiere decir que si bien pueden tener alguna diferencia, porque claramente están en territorios distintos, todavía tienen una conexión, es decir, todavía las consideramos poblaciones, todavía las Y consideramos, dime. entonces el ser humano, cuando vivimos en diferentes territorios, por ejemplo acá o algunos viven en Europa, qué sé yo, eso sería una metapoblación, ¿no?
Bueno, podemos considerarlo. Recuerden que siempre cuando nosotros analizamos las cosas en ecología tenemos que considerar según el ojo del observador, es decir, según el campo que tengamos en cuenta. Pero sí, porque si vos te fijas, hay como una población que se ha dividido como en parches que tienen, o manchones, que todavía siguen conectados. Pero sí lo podríamos considerar. Sí, sí. Ujú. Gracias. De nada. Bien. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver ahora es cómo interactúan las poblaciones. ¿Todas las poblaciones interactúan igual? No. ¿De qué depende? De muchas cosas. Entre ellas, de los tipos de poblaciones que estemos considerando. Cuando nosotros hablemos de las interacciones entre poblaciones, vamos a hablar de competencia, depredación, parasitismo, comensalismo y mutualismo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir viendo cada una de estas interacciones. Nosotros les mencionamos algunos ejemplos, no quiere decir que sea el único. Hay un montón de ejemplos. ¿Sí? Lo que pasa es que por ahí estos ejemplos que nosotros les mencionamos son como los que les preguntan en la facu, básicamente. Pero hay un montón de ejemplos, más. Por ejemplo, vamos a empezar con la competencia. En este caso, vamos a hablar de la competencia interespecífica. ¿Qué quiere decir eso? Interespecífica. Entre diferentes especies. Muy bien, entre individuos de distintas especies. Desde ya, chicos, en una competencia, los dos pierden. Por más que parezca que uno va ganando y el otro va perdiendo, a la larga, los dos terminan perdiendo. Es decir, a la larga, esto es negativo para las dos poblaciones que se están o que están compitiendo entre sí. Por eso, si se fijan, tenemos esto de negativo-negativo. Quiere decir que a la larga las dos especies se terminan perjudicando. Cuando uno habla de competencia, ¿qué se imaginan? Compitiendo, dos poblaciones compitiendo. Como una lucha. Bueno, exacto. Generalmente uno cuando se imagina una competencia, se imagina, no sé, un león peleándose con... La realidad es que ese tipo de competencia existe, eso se llama competencia por interferencia, donde yo tengo una lucha con otra población para ver quién gana, ¿sí? Como si estuviéramos agarrando trompadas, pero alguien va a ganar y a la larga el otro también va a perder, va a ganar, y el que gana también va a terminar perdiendo. Pero eso se llama una competencia por interferencia, donde hay una lucha frente a frente entre las dos poblaciones. Ahora, no existe ese tipo de competencia solamente. Existe otro tipo de competencia que se llama competencia por explotación. ¿Qué quiere decir esto? En esta competencia competimos pero como indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo no me voy a poner a enfrentarme en forma directa con mi otra población. No voy a luchar frente a frente con mi otra población, ¿sí? Voy a competir, pero, ¿cómo se dice? Como de una manera más pacífica. Por ejemplo, vamos a consumir el mismo alimento, pero en distintos momentos del día. Entonces vamos a competir, porque la realidad es que quien consuma más alimento es quien gana, diríamos. Pero no lo vamos a hacer en el mismo momento para luchar frente a frente, sino que lo vamos a hacer, por ejemplo, en distintos momentos del día. Entonces vamos a estar compitiendo, pero en forma indirecta. Entonces, eso se llama competencia por explotación. Hay una competencia, pero no hay una lucha frente a frente entre las dos poblaciones. La realidad, chicos, es que, como les dije recién, esto de la competencia a la larga perjudica a todos. Por más que uno gane y uno diga, mirá que fue fuerte, le ganó. La realidad es que perjudica a las dos poblaciones. Y cuanto yo tenga el nicho más semejante con otra población, mayor va a ser mi intensidad de competencia. Porque piensen algo. Si yo vivo en el mismo territorio que alguien y mi nicho no se parece al del otro, ¿vamos a competir? No. No. ¿Para qué voy a competir si no me está haciendo nada a mí? Si no compartimos nuestros nichos. Entonces, el tema está cuando los nichos son semejantes. Es decir, cuanto mi nicho sea más semejante al de la otra población, más probabilidad de competencia tengo. Porque claramente es muy parecido a mí. Usa los mismos recursos, se reproduce en el mismo momento. Entonces, cuanto más parecido sea, más probabilidad tengo de competir. Y claramente la competencia
me reduce el éxito reproductivo. Porque piensen que en una competencia, chicos, como les dije yo, a la larga siempre los dos pierden. Porque el que ganó, supuestamente, la realidad es que también en esa lucha frente a frente, por ejemplo, puede haber perdido un montón de individuos de la población. Entonces, nunca es beneficioso para alguien una competencia. Y como les dije, cuanto yo más me asemeje a la otra población, más probabilidad de competir tengo. Si a mí no me influye, no me afecta lo que el otro hace, ¿para qué voy a competir? No tiene sentido. ¿Se entiende? Dani, Sí, dime. una consulta. ¿Puede ser que la competencia se dé entre especies también? Sí, O sea, digamos, que sea intraespecífica también. total, total. Es lo Ah, que bien, dije, por bien. ejemplo, recién con la polilla, que las orugas compiten en el estado inmaduro para ver quién se queda con el alimento porque los adultos se comieron todo. Entonces, en este caso es intra, ¿Estás bien, gordito? ¿se entiende? Sí, sí. Bien, Gracias. perfecto. De nada. Bien, vamos entonces con otro tipo de relación que es la depredación. Y acá me voy a quedar un ratito porque hay cosas que son importantes. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido y no escucho nada? Bien, ahí está. Fíjense, cuando nosotros hablamos de depredar, que es otro tipo de interacción entre las poblaciones, siempre es como que nos imaginamos el león comiéndose la cebra, el zorro comiéndose un conejo. La realidad es que no es el único tipo de depredación que existe, ¿sí? Eso que les acabo de decir es una depredación, hay una ingestión total o parcial del individuo, pero no es el único tipo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay plantas carnívoras que consumen pequeños insectos y eso es un tipo de depredación y no es un león comiéndose una cebra. O también, por ejemplo, hay parásitos, que ya lo vamos a ver enseguida, el tema de la parasitosis, que van consumiendo la presa y que también la terminan matando. Más tiempo, menos tiempo, pero la termina matando igual. Entonces, la idea de la depredación es que siempre alguien pierde y alguien gana. Obviamente, el que se come al otro, el depredador, es el que gana y la presa es el que pierde, ¿verdad? Pero hay cosas de la depredación que no son tan como nos las contaron. Siempre a nosotros nos dijeron, el depredador es el que gana, y el mejor, y el más fuerte, y la presa, pobrecita, la que pierde. La realidad es que no es así. Primero que no siempre hay una agresión entre el depredador y la presa. No siempre es un proceso agresivo. Segundo, cuanto mejor depredador sea yo, más descendencia o más probabilidad de descendencia voy a dejar. Pero, cuanto más eficaz sea yo como presa, escondiéndome del depredador, también más descendencia voy a dejar. Es decir, que no siempre el depredador es el que gana. ¿Por qué? Porque las presas tienen la particularidad, las presas tienen la particularidad de que obviamente son inteligentes y van a buscar esconderse de ese depredador. ¿Cómo lo hacen? Bueno, si son pequeños, por ejemplo, pueden buscar un escondite, una madriguera. Muchas se mimetizan con los árboles, con las plantas para que no los encuentren. Y muchas también, por ejemplo, largan olor, como puede ser un zorrino, o no sé si han visto alguna vez ese bicho verde que nosotros le llamamos cascarudo, pero no es cascarudo, que se llama, Sí, cuando lo pisás. que tiene un olor inmundo. Bueno, eso es una manera también de defenderse de la presa, largar una sustancia odorífera para espantarlo. Entonces, la presa también es inteligente. La presa también sabe cómo, algunas, la mayoría, saben cómo, diríamos, esconderse o esquivar, diríamos, al depredador. Si bien, obviamente, la depredación es la principal causa de muerte, no siempre un depredador me termina disminuyendo la población de la presa por debajo de la capacidad de carga. Las depredaciones son necesarias en el ecosistema, ¿sí? Ya les voy a contar enseguida, más adelante, qué pasa cuando yo, por ejemplo, saco un depredador de algún lugar, qué pasa con lo que eran sus presas. Y es importante que entiendan que un depredador
generalmente no tiene una única presa para comer. Generalmente tiene varias presas, ¿sí? Aunque tenga una preferida, pero generalmente no se alimenta de una sola presa. Y esto es muy lógico. Piensen una cosa. Si yo soy un depredador y me consumo todo el alimento, ¿qué me va a pasar? Y se va a quedar después sin alimento. No me conviene, me voy a morir, porque me voy a quedar sin alimento. Entonces la realidad es que al depredador tampoco le conviene agotar su alimento. Por eso es raro que un depredador disminuya la población por debajo de la capacidad de carga, porque no le conviene exterminar la población de su presa, porque si extermina la población de su presa, ¿de qué come después? ¿De qué se alimenta? Entonces no le conviene agotarse su propio alimento. Generalmente, cuando nosotros vemos que hay poblaciones que son extinguidas por depredadores, la realidad es que generalmente se da cuando son especies introducidas, es decir, cuando no son especies nativas del lugar. Entonces, ¿por qué? Porque se ha visto, chicos, que a lo largo de la evolución, los predadores y las presas evolucionan. Es decir, coevolucionan, evolucionan a la par. De manera que exista depredación, pero que ambos tengan un beneficio o que ambos evolucionen. Ya sé que van a decir, ¿cómo un beneficio a ambos? Pero si uno se come al otro. Claro, pero la realidad es que las relaciones depredador-presa también coevolucionan. Entonces, ahora les voy a contar un ejemplo de cómo coevolucionan. Pero generalmente, cuando yo veo que un depredador extingue por completo a una presa, es porque generalmente es una especie introducida, que no coevolucionó con su presa. Entonces la extinguió. ¿Se va a ver perjudicado él? Sí. Probablemente se vaya a comer otro tipo de presa, pero para él también es un problema comerse del todo a su presa, porque se queda sin comida. Respecto a esto que les estaba diciendo de la coevolución, ustedes tienen el ejemplo de los ñus, que no sé si alguno sabe lo que es un ñus, y las hienas y los leones. Las hienas y los leones claramente se comen los ñus, pero los que son más susceptibles son los terneros de ñus, los que recién nacen, los bebitos ñus. ¿Por qué? Porque obviamente son más susceptibles a ser comidos que un ñus adulto. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y cómo sería un ejemplo de coevolución? Bueno, ¿qué hizo el ñus? Obviamente las hienas y los leones se van a seguir comiendo los ñus, pero los ñus coevolucionaron con sus depredadores y, por ejemplo, lo que hacen es tienen lo que se llaman nacimientos sincronizados. Como los más riesgosos o los más arriesgados dentro de los ñus son los bebés, los bebitos ñus, entonces la mayoría de los nacimientos de los ñus se dan a lo largo de 3 semanas. Ustedes me van a decir, ¿y para qué? Porque si nacen todos juntos, todas las crías nacen juntas, la población, como está en grupo, puede protegerlo mejor a que si nace un ñu ahora, un ñu dentro de 2 semanas, otro ñu dentro de 5 años. Entonces, al tener un nacimiento sincronizado, eso les permite proteger mejor a todas las crías juntas. Entonces, por esa razón, se ve una coevolución entre el ñus y los leones o hienas. Entonces, fíjense cómo son, obviamente, depredador-presa, pero ha habido una coevolución. El ñus se ha tenido que adaptar a esto que le estaba imponiendo la hiena o el león, porque si no, no iba a haber más cachorros de ñus. Entonces, fíjense cómo vemos una coevolución entre ambos. También se ha visto que generalmente los depredadores consumen a individuos que tienen menores condiciones físicas, es decir, por ejemplo, individuos enfermos, individuos que no tienen o que son, no quiero decir la palabra apto, pero que tienen alguna particularidad por lo que su condición física está disminuida respecto a otros. Entonces, de igual manera, probablemente esos individuos no hubieran podido dejar descendencia. Entonces son como los más susceptibles a eso. Son como los más susceptibles al depredador, básicamente. Aquellos que tienen condiciones disminuidas. Y hay cosas que tenemos que tener en cuenta de los depredadores, que es que muchas veces van como migrando los depredadores en busca de presas, que es un poco lo que estábamos hablando recién, y eso que permite
que si migra el depredador, por ejemplo, estaba comiendo acá y se va a otro lugar a consumir otra presa, y a esto les permite empezar a aumentar nuevamente. Entonces eso también me mantiene el equilibrio depredador-presa. Cuando el depredador se va a otro lugar a comer, las presas que vivían en este pueden empezar otra vez a aumentar la población, ¿sí? Y otra cosa es que los depredadores pueden por estación cambiar de comida, básicamente. Que en una estación coman una cosa y que en otra estación coman otra. ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Bien, Sí. ¿vamos bien? Pasa que es muy aburrido, yo sé que es mucha teoría. Lo que pasa es que son ejemplos que lamentablemente les tengo que explicar porque son los ejemplos que les van a preguntar. Y sobre todo la depredación es como que es muy interesante ver que la realidad es que no es siempre el depredador se come la presa, chau presa. Es como que hay una relación interesante entre ambos. ¿Se entiende? ¿Están dormidos? Sí. ¿Tienen sueño? Bien, miren, esto que tienen acá es una relación muy conocida que se da entre, seguimos con la depredación presa, el lince y el conejo de las nieves, o también llamado liebre. Si ustedes se fijan en la gráfica, miren, esto es una gráfica a lo largo del tiempo, y nosotros vemos como, por ejemplo, el conejo aumenta, disminuye cada 10 años. Y miren lo que pasa con el lince. Viene un poquito retrasado, pero le pasa lo mismo. Fíjense cómo la línea negra me representa la población de conejos de las nieves, y la línea roja me representa el lince. Si se fijan, aproximadamente hacen ciclos cada 10 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Hace un pico el conejo cada 9 o 10 años, y son seguidos por una disminución. Pico, disminución, pico, disminución, pico, disminución. Y el conejo de la nieve hace lo mismo. Es decir, tienen un pico de lince, un pico de conejo de las nieves. Un pico de lince, un pico de conejo de las nieves. ¿Ven que más o menos es como que los picos se dan iguales cada 10 años? Entonces, hay muchas teorías acerca de esto. ¿Qué quiere decir esto? Primero, como ven, aumenta la población de conejos, aumenta la población de linces. ¿Qué pasa con los linces? Se comen todos los conejos, entonces los conejos vuelven a disminuir. Como disminuyen los conejos, los linces se mueren de hambre, disminuyen los linces. Entonces siempre hay como este pico, cada aproximadamente 10 años, de las dos poblaciones. Entonces esto tiene como distintas interpretaciones. Se ha dado a lo largo del tiempo tratando de interpretar esto que ustedes ven acá, esta relación entre el lince y el conejo de las nieves. Una es que hay una depredación excesiva del lince al conejo de las nieves, entonces en consecuencia bajan los conejos, como bajan los conejos, baja el lince, porque se queda sin comida. La segunda interpretación es que la realidad es que los conejos, cada 10 años, cae su población a causa de enfermedades que tienen, como por ejemplo enfermedades propias del hacinamiento o de la vegetación que consumen. Entonces, como cada 10 años hay como este brote de enfermedades y la población disminuye, obviamente si disminuyen los conejos, los linces también disminuyen. ¿Por qué? Porque no tienen comida. Y la tercera interpretación de esto es que el lince sigue un ciclo cada 10 años, independientemente del conejo, y que, por ejemplo, está asociado no con el conejo, sino con los propios depredadores que se comen al lince. Entonces, son interpretaciones que se dan sobre esta relación presa-depredador entre el lince y el conejo de las nieves o liebre. Pero fíjense que se ve claramente cómo hace un pico uno, al poquito hace un pico el otro, y caen los dos. Un pico uno, un pico el otro, caen los dos. Y fíjense que siempre se da cada 10 años. Entonces hay muchas teorías o muchas interpretaciones que trataron de explicar esto, es decir, por qué pasaba esto cada 10 años. ¿Sí? Pero sigue siendo un poco lo que venimos hablando, un poco esta idea de depredador-presa. ¿Se entiende? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien. ¿Los demás están dormidos? ¿Es muy jueves? No se Más o entendió. menos. ¿Como más o menos, Candela? ¿Me estás jodiendo?
más o menos. Te encanta ecología. Profe, No, la odio. Bueno, Papu, vos estás perdonado, pero los demás no están perdonados. profe, tengo una pregunta. Dime, Romy. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de interpretar este ejemplo? Bien, buena pregunta. Mira, la que más se interpreta es la que el conejo tiene cada 10 años ciclos, producto de sus enfermedades, producto de las, por ejemplo, siempre están como muy hacinados, y también producto de la vegetación que van comiendo, y al disminuir los conejos, el lince se queda sin comida y también disminuye. Esa es como la que más pruebas hay, como la más correcta de todas. Como que la realidad es que el conejo disminuye a causa de esas enfermedades que tiene cada 10 años, hace ciclos de vida, es lo que se le llama. Esa es como la más aceptada de todas. Bien. Ah, bien, profe. Gracias. De nada. Bien, vamos a seguir entonces, vimos la competencia, vimos la depredación. Vamos con el parasitismo, que es un tipo de depredación. Esto que tienen acá es la Taenia saginata, lombriz solitaria, hermosa, en un intestino, divino. Fíjense que el parasitismo es un tipo de depredación, pero que tiene una particularidad. Dos cosas. El depredador es más chico que la presa, que generalmente no pasa. Generalmente el depredador es más grande que la presa. Y no lo elimina a corto plazo al individuo. No es como un lince y un conejo que hace tac, chao, te fuiste. La relación generalmente es una relación con el tiempo. Es decir, la relación en este caso de depredador-presa no es un momento me lo comí y ya está, sino que generalmente es una relación que dura bastante tiempo, el tema del parasitismo. Por eso a su presa no la elimina en un tiempo corto, sino que la elimina con el tiempo, básicamente. Como que la va eliminando de a poco, ¿sí? En este caso, si hablamos de la Taenia saginata, que si alguno la conoce es la lombriz solitaria, lo que va haciendo es absorber los nutrientes que nosotros comemos, entonces la persona es como que va perdiendo peso, se va volviendo anémica, va teniendo menor absorción de calcio, entonces es como que te va matando de a poco, diríamos. Y la mayoría de los parásitos hacen lo mismo. Porque, ¿qué pasa si el parásito te mata de una? Se muere él, porque no tiene comida. Claro, porque a ver, si yo soy un lince, me como un conejo, me como a otro, me como a otro, voy comiéndome distintos conejos. Ahora, si yo soy un parásito y vivo en el intestino de alguien y lo mato, ¿me perjudico o me estoy beneficiando? No me conviene matarlo de una. Entonces, por eso la relación también es a largo plazo, ¿sí? Y muchas veces estos parásitos se usan como en el control de las plagas. Es decir, a ver, para el que no sabe, las plagas que afectan la agricultura, a lo largo de los años se les intentó combatir de muchas maneras. Hubo una época donde se usaba un químico que es el DDT, que es terrible, sumamente contaminante el DDT, ahora está prohibido. Entonces empezaron a surgir como alternativas nuevas al uso de los pesticidas, de los químicos. Y uno de los que se usa es el tema de los enemigos naturales, es decir, para controlar ciertas plagas, eliminar parásitos que lo que hacen es eliminarme la plaga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hay microavispas que son parásitas, que parasitan a la plaga que me está comiendo la cosecha y la eliminan. Y yo no tuve que usar ningún tipo de control químico, no tuve que usar ningún tipo de pesticida. Entonces, se usa bastante en el control de plagas. No es como en Los Simpsons que esta plaga se come esta plaga, largamos plaga de esto, que se coma la plaga, la otra plaga. No, sino que en este caso lo que hacen es generalmente parasitan a los que son plagas invasoras para matarlas, básicamente, para eliminarlas. Pero el parasitismo es un tipo de depredación. La encontraríamos dentro de lo que es la depredación. Lo que pasa es que en este caso el depredador es más chico que la presa. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Mutualismo. Ambos se benefician. Por eso fíjense, acá tengo, ambos se ven beneficiados. Hay dos tipos de mutualismo distintos. Hay un mutualismo que se llama simbiosis, que lo tienen que haber escuchado en la canción, donde es un mutualismo obligado y estable. ¿Qué quiere decir que sea obligado? Que si uno se muere, el otro también. Entonces,
este tipo de mutualismo, ambos se benefician, pero son de por vida, porque si uno se muere, el otro también. Por ejemplo, es lo que pasa con las micorrizas, que son asociaciones entre las raíces de las plantas y hongos, o el género Rhizobium, que son bacterias fijadoras de nitrógeno y plantas. En este caso, si uno se muere, el otro también. ¿Sí? Ahora, hay otros tipos de mutualismo que ambos se benefician, pero que no es una relación obligada. Es decir, que no es que si uno se muere, el otro también. Por ejemplo, la anémona de mar y el cangrejo, que es esto que tienen acá. Miren qué preciosura. Mentira, horrible. Fíjense, en este caso tenemos un cangrejo, que es el que tienen ahí en la foto, que se ve divino, precioso, que lo tienen acá, miren, este que tienen acá es el cangrejo, que se encuentra en la concha de un caracol. Entonces, ¿qué hace la anémona? En la parte posterior se une una anémona de mar. Se tienen que beneficiar ambos. Entonces, ¿qué hace? La anémona protege al cangrejo, y el cangrejo le da movilidad a la anémona, le permite desplazarse, y de hecho, cuando generalmente los cangrejos mudan de concha, porque se cambian de a otra concha de caracol, la anémona se viene con ellos. Entonces ambos se ven beneficiados, uno lo protege y el otro le da movilidad. Esto de los estorninos boyeros y los animales superiores, miren, acá tengo el animal y acá están los estorninos. ¿Qué hacen? Le comen las garrapatas a los animales superiores. Y entonces, obviamente, el animal superior se ve beneficiado. Y los estorninos usan el animal, por ejemplo, en procesos de cortejo o de apareamiento, ocurren arriba del animal. Y después tenemos el pez limpiador y el mero, que miren acá están, los dos, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Se llama pez limpiador porque literalmente lo que hace es limpiarlo. Entonces, ¿qué hace? El pez limpiador le va comiendo los hongos, los microorganismos, las algas al mero, entonces ambos se ven beneficiados, este porque come y el otro porque le van eliminando estos microorganismos o que tengan adheridos, ¿sí? Entonces son relaciones donde ambos se ven beneficiados, por una cosa o por la otra, ¿sí? Vamos con el comensalismo, es la última que vemos. En este caso, hay una especie que se beneficia y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Por eso fíjense que dice más 0. ¿Qué es? El caso de la pareja de cangrejos del género Pinnyxia, que miren ahí están los cangrejitos, y el anélido marino Chaptorus. Nunca me sale el nombre, nunca me va a salir tampoco, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Miren, esto que tienen acá es un tubo que construye el anélido, donde él se mete adentro ¿por qué? Porque el agua entra y trae partículas de comida. Bueno, ¿qué hacen esta pareja de cangrejos? Se mete también en el tubo. Entonces va recibiendo comida también, que va entrando, no solamente comida, también se protege, pero va recibiendo comida que va entrando por este tubo. Entonces, a ver, todavía no está muy clara la relación, pero se cree que los cangrejos se benefician y el anélido marino ni se beneficia ni se perjudica. Pero todavía no se sabe si en realidad no le influye o no le implica algún daño al anélido marino, ¿sí? Porque claramente el cangrejo se ve beneficiado, ¿verdad? Tiene protección, tiene comida, entonces claramente el cangrejo sí se ve beneficiado, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, sí, se entiende. Sí, se entiende. No, hasta ahora ninguna. Bien. Les quiero hacer una aclaración que me olvidé acá, un ejemplo que me olvidé de explicarles en el parasitismo. Resulta que en Australia no había conejos. ¿Qué dijo alguien? Ay, me voy a traer un conejito de Europa, que me encantan los conejitos. ¿Qué puede haber pasado con el conejito que trajo? Se hizo plaga. Obvio. Habían millones de conejos y los mataban y volvían y se reproducían cada vez más. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó liberar conejos que estuvieran infectados por un virus. Entonces, de esa manera, esos conejos iban a ir, como estaban infectados con virus, contagiando a los otros que se habían hecho plaga y los iban a ir matando. ¿Por qué? Porque el virus era letal para los conejos europeos, pero para los que vivían
en naturales ahí, no. Entonces, al principio sirvió. Cayó así la población de conejos. Dijeron, joda, listo. ¿Qué puede haber pasado después? Se hicieron inmunes. Exactamente, más que inmunes, resistentes. Entonces lo que ocurrió es que empezaron a quedar vivos porque los que realmente estaban muy infectados con el virus se morían. Entonces el virus se moría con ellos. Entonces, los que empezaron a quedar vivos eran los que verdaderamente eran resistentes al virus. Entonces peor, porque encima ya no los podía atacar con un virus. Entonces, recién con el correr de muchos años se estabilizó esta relación, pero al principio era una gran plaga que obviamente ocurrió porque se importó una especie que no era nativa del lugar. Y eso sí es heavy, ¿sí? Hay que respetar esto de las especies nativas, porque si son nativas es porque tienen que estar ahí, ¿sí? El tema de la gente que dice, ay, me voy a traer de otro lugar una plantita, un conejito, chao. Empiezan a reproducirse y no hay manera de combatirlo. Y generalmente, la mayoría de las veces, son más aptos que los que viven en el propio lugar. Entonces terminan eliminando muchas veces a especies nativas propias del lugar. Eso pasa con las plantas y también pasa con los animales, ¿sí? ¿Ha quedado alguna duda de lo que hemos visto hoy? ¿Muy aburrido? No, Sí, no estuvo bueno. No, ninguna igual duda. para mí está bueno. Algunos la pintaron como que era re aburrida y a mí Levantó me el... gusta. Muchas gracias, Sofi. Sí me gusta. Por ahora, por ahora. No como la Candela, que no le pone onda y me dijo que era aburrido. Ella no. Le pone Perdón. onda. No, no estás perdonada. Bueno, chicos, vamos a dejar hasta acá entonces con la teoría. La semana que viene vamos a seguir con